Saludos, queridos patitos. Estamos a día D más uno, que es básicamente cuando Erwin Rommel dijo que había que echar a los posibles invasores al mar, y creo que hace 79 años demostraron que unos no estaban preparados y los otros tuvieron el valor y el arrojo suficiente para avanzar tierra adentro. Hablamos de la operación Overlord, el día D, el día que lo cambió todo para la Segunda Guerra Mundial. Y estamos evidentemente con aquí el amigo Artemi Suárez, el duque de la Creo, que mejor se presente él mismo. Sí, sí, bueno, Duque de momento no, y no creo que vaya a ser, que vaya a tener título nobiliario en ese aspecto, pero bueno. Nada, bueno, encantado otra vez de estar contigo, Juan. Bueno, el tema que nos ocupa hoy, que es que es el día D, el 78 aniversario. Perdón, 78. Pues no, 79, 79, porque 79, fue es el verdad. 6 de junio de De 1944. 1940. El Correcto. año que viene será un día difícil de estar en Normandía porque es un aniversario redondo. Sí, sí, sí. El año que viene será el 80 aniversario de la batalla, o sea, del inicio de la batalla de Normandía. Y bueno, evidentemente, a ver, 79 años que se dice pronto de esa operación Overlord, que bueno, fue, digamos, ya el golpe de gracia de las fuerzas aliadas contra el régimen nazi. Fue ya el principio, vamos a decir, el principio del fin. Porque hasta ese momento, si es verdad que se había desarrollado la campaña de Italia, se había desarrollado ya gran parte bueno, se había desarrollado ya también la batalla de Stalingrado, toda la caída o el fracaso el fracaso de Hitler en el frente oriental. Y bueno, la operación, es verdad que la operación Overlord no fue algo, o sea, fue algo que se planificó con mucho cuidado, se planificó muy bien. Había dudas en los altos mandos aliados de si era necesario, no necesario, se consideraba que sí, pero si iba a costar demasiado esfuerzo cuando ya tenían un frente de avance a través de Italia y tenían, bueno, una sensación ya de que el régimen nazi todavía estaba ya empezando a dar sus últimos coletazos, también incluso a nivel interno. No hay que olvidar que, por ejemplo, en aquellos momentos estaba en planificación, por ejemplo, el atentado contra Hitler y la famosa Operación Valkyria, ¿no? Sí. Entonces, los altos mandos aliados tenían serias dudas de si era una operación viable, de si era una operación razonable en términos de abrir un nuevo frente para ello. Eh, Acabó pesando más, yo creo, en la conciencia de los generales y de los altos mandos, acabó pesando el hecho de decir, tenemos un frente abierto ya en Italia, pero abriendo otro, obligamos a los nazis a distribuir sus fuerzas entre ambos frentes, con lo cual es la máxima de cualquier operación militar: divide y vencerás. O sea, al final se trata de dividir las fuerzas para intentar hacer una maniobra envolvente contra el régimen nazi. Y tuvo éxito, evidentemente. Con un costo muy alto en vidas humanas, eso es verdad, pero tuvo un éxito, vamos, acortó la guerra, como se consideraba, acortó la guerra prácticamente en meses, en muchos meses. Yendo desde la posteridad hacia aquel momento, Uh -huh. podemos hablar de que la posibilidad de una Europa unida, incluso hoy, Uh -huh. parte del día de Normandía, con ese desembarco, la posibilidad de una Francia libre, Uh realmente, -huh. de una Italia libre, de una Alemania que pudiera integrarse en el bloque eurooccidental, como hizo en la Unión Europea, en la OTAN, en todas esas tres estructuras en Guerra Fría, que luego con la caída de todo el bloque oriental se Uh amplió -huh. hacia el este. Por eso es importante, porque quizá hay otras batallas en ese momento que son más
grandes en cuanto a unidades, en cuanto a mecanizados, a hombres, pero con trascendencia estratégica, esta es brutalmente importante. Precisamente, en 2004 estaba George Bush, hijo. 1994 en Normandía estuvo Bill Clinton, en 2014 estuvo Barack Obama, y a estas cosas no se apunta a alguien simplemente porque sea un friki de la historia, sino la constancia de los líderes, ya sea de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de ir en los días de los años clave como son el 50 aniversario, el 60, el 70, ahora el 80, significa que es un momento de perdurabilidad de un relato. Correcto, y además es una sensación es una sensación importante también el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial la caída de Francia, después de la batalla de Francia en el año 40, había supuesto que la guerra por parte de uno de los aliados, que era Francia, se tuvo que desarrollar desde el exilio, es decir, desde el ámbito colonial francés, y desde el espíritu del 18 de junio. Exacto, y comandado, vamos a decir así, comandadas las fuerzas de la Francia libre por el general de Gaulle desde Londres. Entonces, es verdad. Como sucedió con un montón de países, ya sea Bélgica, Países Bajos, exacto, Noruega, sí. Checoslovaquia. Y destaco Francia en concreto porque es verdad que se produjo en Francia en el año 1940, cuando cayó Francia, se produjo una situación mucho más, a lo mejor, peculiar, en el sentido de que parte de la metrópoli, vamos a decirlo así, el país, la metrópoli, Francia, quedó bajo el gobierno títere, dividida en dos, evidentemente, la zona dividida, la zona bajo control nazi, y la zona controlada por el régimen títere de Vichy. Entonces, es lógico, es destacable que Francia, que como país, como nación, que tenía todavía un pequeño imperio colonial, no era muy vasto, pero era un imperio colonial todavía con ciertas plazas importantes. Argelia era una de ellas, la Guayana. Entonces, Francia tenía la flota francesa que estaba anclada en esos puertos. Sí, técnicamente una de las Guineas, sí, porque había tres Guineas: la Guinea Ecuatorial Española, la Guinea-Bissau portuguesa y la Guinea francesa. Exacto, sí, la Guinea francesa, pero también la Guayana francesa, sí, donde posteriormente Francia ha instalado su centro espacial, sí, pero en Kourou. En Kourou, exacto. Y claro, ¿cuál es la situación? Que Francia, en el año 40, ante una derrota aplastante después de la batalla de Francia, ocurrió que la metrópoli estaba controlada por un régimen títere, parte de ella por un régimen títere y parte directamente por el poder nazi, y sin embargo el imperio colonial francés se había mantenido en la lucha, arengados precisamente por el general de Gaulle, y evidentemente Francia seguía siendo a plenos efectos, no Francia metrópoli, pero sí Francia como nación, vamos a decirlo así, seguía siendo la República Francesa, vamos a decirlo de una manera, la República Francesa seguía siendo un combatiente, seguía siendo, de hecho se reconvirtió en la llamada Francia libre y combatiente, bajo las órdenes del general de Gaulle, y evidentemente eso también implicó que Francia pudiera estar sentada en la mesa de los vencedores después de la Segunda Guerra Mundial. En el fondo... Es una historia que quizá merezca un poquito más de desarrollo, dando cuenta entre marzo del 39 y marzo del 40 aproximadamente, sí, el héroe de Verdún, como es el general Pétain, fue nombrado embajador en Burgos. Embajador ya con el régimen franquista, una vez avalado por todas las potencias, Reino Unido, Francia. Sí. Y justamente después entra a formar parte del gabinete de Reynaud, el primer ministro, sí, como viceprimer ministro, hasta que es relevado por este muchacho el 16 de junio.
Sí. que es el momento en el que sale de Gaulle a Londres y 2 días después es el famoso discurso del 18 de junio en la BBC en Londres. Porque se da una curiosa circunstancia de Gaulle, que tuvo muy mala suerte, porque en buena parte de la Primera Guerra Mundial estuvo preso. Y por tanto, cuando uno está preso es difícil que le asciendan tan rápido como en hechos de combate, en hechos bélicos. Y por lo tanto salió de la guerra pues un poquito con menos posibilidades de lo que otros de su generación habían tenido. Pero curiosamente tuvo a Pétain como el padrino durante mucho tiempo. Creo que incluso dio a uno de sus hijos el nombre de Philippe, el nombre del general. Sí. Tenía una idea muy parecida a la de Rommel respecto al uso de lo mecanizado, pero los franceses estaban anclados en esa victoria un poco en solitario en consecuencias, porque ciertamente cuando uno le da a Barbara Tuchman con aquel Cañones de Agosto, uno puede entender que los británicos de esto de la participación en agosto del 14 para la guerra no estaban muy... incluso Kitchener tuvo que ir a tirarle de las orejas a Frenchy, a Sir John French, decirle, tú vas a luchar aquí, hombre, somos ingleses, ¿qué quieres, volverte a las islas? No, hombre, no, tú aquí estás a partir de un piñón con estos gabachos de mierda, digo, a estos franceses, a los que ahora eran amigos, porque hasta 1904 la Entente Cordiale no se pone en marcha, y todos deberían de conocer el incidente Fashoda, la Mission Marsan, en 1898, que estuvieron a punto de pegarse por el Sudán. 4 piedras mal puestas y una ciudad en Jartum, pero bueno, hay para todo. Y por lo tanto, ciertamente, retomando con esa situación después de la Primera Guerra Mundial, en Francia se quedaron solos en la defensa de la paz de Versalles. Porque los británicos estuvieron a la suya, los estadounidenses se autolesionaron con esos presidentes republicanos que parecían trampistas antes de Trump. Isla ciudadanista, nosotros no queremos nada de esto. No. América, we are America. Y ya está. Y los demás pues estaban un poco a su bola. Los únicos que... Cada uno a los suyos. Los soviéticos con Rapallo pues son los que llegan al acuerdo para rearmar a Alemania. Y los franceses pues hacen la línea Maginot y ya está. Bueno. A ver, no podemos tampoco obviar que estamos... o sea, que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se desarrolló una situación en Europa muy tensa, muy difícil, porque primero la crisis que provocó la Primera Guerra Mundial, crisis sobre todo a nivel económico, a nivel de reconstrucción sanitario, a nivel social, muchos jóvenes, una generación prácticamente habían muerto en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, y el espíritu de la Sociedad de Naciones, de todos los movimientos que se crearon en aquel momento para intentar mantener una paz en Europa, estaban mal entendidos porque se basaron, y en eso es un argumento que se usa mucho, o que se usó mucho durante el periodo de entreguerras en Alemania para criticar precisamente el amplio, digamos, el revanchismo que había provocado que Alemania se empobreciera como nación después de la Primera Guerra Mundial. Las cuantiosas indemnizaciones de guerra, las reparaciones, la exigencia prácticamente continua de que cualquier mínimo atisbo de riqueza que pudiera tener Alemania se tenía que dar a los vencedores precisamente para paliar las consecuencias de esa guerra, provocó no solo la crisis de los años 20 en Alemania, la crisis de la República de Weimar, sino además esa crisis de la República de Weimar se agravó con la crisis mundial después del crack del 29. Entonces, la situación en la que nos encontramos en los años 30 en Europa era la situación de un polvorín absoluto. Era un polvorín absoluto, incluso peor que el que había habido en el año 1914, porque el polvorín, o sea, la situación era de tensión continua entre las naciones. Italia estaba bajo un régimen fascista desde el año 1922. Alemania empezó después del fallido golpe
o sea, el fallido putsch de Múnich de Hitler en el año fue en 1923, si no me equivoco, ¿no? Noviembre. Estuvo concretamente el 9 de noviembre posiblemente. Claro, Alemania durante la década de los años 20 estaba sufriendo desabastecimiento, estaba sufriendo problemas económicos derivados del pago de las indemnizaciones de guerra. Un régimen político que estaba, o sea, que era débil, era intrínsecamente débil porque no tenía que afrontar el intentar mantener una paz interna y mantener el estatus o la vida de la gente con el tener que pagar cada año una cantidad ingente y luego encima tuvo que luchar también contra el fenómeno de la hiperinflación, tuvo que luchar contra la crisis económica interna, pero también la derivada del crack del 29. Y claro, nos plantamos en el año 1932, que fue cuando Hitler empezó a coger el verdadero poder en Alemania, cuando ganó las elecciones en 1932 sin mayoría suficiente y se produjo el incendio del Reichstag para convocar a nuevas elecciones y poder él presentar ese incendio como un acto de victimismo para que le dieran pleno poder. Eso sucedió en 1933. Exacto. Entonces, el camino desde 1933 hasta 1939-1940 fue el camino que fue. Italia seguía bajo un régimen fascista de Mussolini, Alemania entró en el régimen nazi, y las democracias europeas, digamos así, los países democráticos europeos, bueno, España en el año 39, entre el año 36 y el 39 se desarrolló una guerra civil que acabó con una victoria también de los sublevados y por tanto una dictadura militar. Entonces, ¿qué ocurría? Que Francia estaba rodeada, vamos a decirlo así. En la mayor parte de los casos que has dicho, se produjo una aparente transición, aparentemente legal. En el año 22, la marcha sobre Roma, que era una forma de presionar, pero en realidad había una serie de diputados del partido de Mussolini en la Cámara italiana. Y por lo tanto, cuando el rey decide nombrarle primer ministro, lo hace en virtud de alguna norma de estas que tenían respecto a que puede nombrar a cualquier diputado que es su elección. La lógica indica, bueno, y que tenga una mayoría detrás. Pues no, da igual. Este es diputado, se subleva, ¿quiere el poder? Bueno, es algo distinto, le doy el poder. Algo parecido pasó el 30 de enero del 33 en Alemania. Donde, bueno, a este que no le hemos dado el poder porque no nos confiamos de él, pero tú, von Papen, dices que puedes manejarle, ¿en serio? Bueno, vamos a darle la cancillería, pero tú de vicecanciller, tú ahí detrás y manejas y vamos, que dentro de 4 días olvidado. También estaba, también hay que tener en cuenta que estaba de presidente en ese momento Hindenburg, militar también, y por tanto una persona que en teoría había dicho que a este no le nombró ni ministro de Correos. Exacto. Es una persona que conocía perfectamente el perfil militar de Hitler y sabía perfectamente que era una persona incapaz de poder desarrollar tal. El problema que tenía Paul von Hindenburg era que, primero, era una persona muy mayor. Moriría en el 34. Exacto, moriría al año siguiente, entonces era una persona muy mayor. Y tenía un hijo que manipulaba. La situación en Alemania era ampliamente desesperada, o sea, había una situación ya de no solo la hiperinflación y no solo tal, sino había una situación ya de tensión social que podía estallar una revolución en cualquier momento, una revolución, no olvidemos que también en ese marco estaba la Internacional Socialista, es decir, perdón, la Internacional Comunista, que estaba también metiendo su mano para intentar... Tuvimos un conversatorio sobre la República de Weimar con Antonio Muñoz Lorente, en el que, entre otros ingredientes, estaban los Freikorps, estaba la República Socialista Soviética de Baviera, Bela Kun y aquella Hungría comunista, el milagro del Vístula, en 1920, de agosto, que un milagro al lado de Varsovia permitió ganar la primera victoria contra el comunismo, allí, en agosto. Otros tratan de sacar la pancarta décadas después diciendo la primera victoria, una mierda. La primera victoria fueron los polacos, los valientes católicos polacos
de Europa Oriental En en 1920. 1920, en agosto, Correcto. el mariscal Pilsudski, que merecería alguna que otra estatua a lo largo de toda Europa. Pero Correcto. ciertamente, en Francia, con todo eso que estaba alrededor, y los británicos siempre un poco a su ola, muy británicos, pues vivieron una guerra civil. Y Francia No tenía... cruenta, no cruenta la francesa, pero vivieron un osmosis de la guerra Sí. civil española, intelectualmente hablando. Sí, sí, sí. Y, Sí, y pero el además... resultado fue el mismo. Es decir, ganaron el equivalente a los franquistas al que final estaban el problema- encabezados aparentemente por Pétain. Al final el problema que hubo en Francia, precisamente en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente eso. Estaban completamente rodeados, vamos a decirlo así. Bueno, estaba Bélgica y estaba Holanda todavía, pero estaban prácticamente rodeados por tres países, tres potencias, que tenían gobiernos militares. Gobiernos fascistas o tal, y en un caso una dictadura militar como era España. No se puede considerar, yo no consideraría dictadura militar Alemania o tal, sino que más bien eran dictaduras corporativistas fascistas, pero es verdad que esa sensación de estar rodeados, el único nexo libre que tenían era el Atlántico, porque está el mar, y tenían las Islas Británicas, que era una democracia ampliamente consolidada. Pero es que además en Francia también tenían una crisis interna por el modelo de la Tercera República. La Tercera República en esa época era una república ya bastante envejecida, vamos a decirlo así. Era una república que había sufrido a principios de siglo escándalos militares, escándalos políticos. El caso de Dreyfus. El caso Dreyfus estuvo había a punto sufrido... de cargarse la Tercera República hasta que el SFIO, la sección francesa de la Internacional Obrère, es decir, el Partido Socialista de toda la vida, decidió, bueno, antes que nuestros principios a largo plazo, vamos a salvar la democracia que existe ahora mismo, porque igual nos encontramos con que nos vamos todos al patíbulo porque ha hecho una dictadura militar. Claro. Entonces, al final, Francia, si bien es cierto que de la Primera Guerra Mundial salió reforzada en un aspecto, y es el aspecto económico, porque tenía el pago de las indemnizaciones de guerra, mayoritariamente era para compensar a Francia, que era la que había sufrido, vamos a decirlo así, el mayor descalabro económico. Sí, y que en el frente occidental han sido el frente, pero prácticamente el único. El único, sí, la guerra de trincheras, todo eso. Entonces es verdad que Francia, que salió reforzada económicamente, al menos gracias a ese pago de indemnizaciones, salió reforzada económicamente. Sin embargo, políticamente era un régimen ya caduco, era un régimen donde empezó a haber demasiada tensión política, demasiada tensión tal, y llegó la guerra mundial y se encontró la Segunda Guerra Mundial, y se encontraron con una república, vamos a decirlo así, una república francesa, en la que había dos actores principales. Por una parte era el poder político, que era muy débil, que se basaba en presidentes de la República que duraban poco tiempo en el cargo. Empezaron a durar poco tiempo en el cargo. Y una presión militar fuerte que buscaba esa guerra, buscaba que ese conflicto que parecía que se estaba gestando se desarrollase, porque tenían la plena confianza en las defensas de la línea Maginot, tenían una confianza absoluta en que gracias a la línea Maginot no va a volver a pasar lo de la Primera Guerra Mundial, es decir, no va a volver a haber guerra de trincheras con frentes avanzando y retrocediendo continuamente, tenemos una fortificación impresionante, y no se dieron cuenta esos militares, esos, vamos a decir, perros viejos del ejército francés, no se dieron cuenta de que la técnica militar y bélica de Alemania había avanzado mucho, de que Alemania incluso había empezado a desarrollar una aviación que la tenía prohibido según el Tratado de Versalles, pero se lo saltaron. Saltaron gracias a los soviéticos. Gracias a los soviéticos, sí. Entonces, estaba también el contexto del pacto Molotov-Ribbentrop, que provocó, o sea, que inicialmente dio en esa guerra mundial con que Rusia era aliada más de Alemania que de las potencias que habían sido sus aliadas en la Primera Guerra Mundial.
Entonces, y que habían hecho todos, prácticas, por ejemplo, la Legión Cóndor se llama así porque habían hecho prácticas previamente en Bolivia y luego están en España, por lo tanto, van Exacto. fogueándose en el claro, hecho de la guerra. al final todo esto nos lleva a que cae Francia, cae tal, el Sí, imperio y francés continúa precisamente su... Francia por tres motivos. Uno, no atender a las nuevas técnicas, a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de engarzar eso en la táctica y la estrategia. Dos, no reconocer como posible el paso por el bosque de Jutgen y las Ardenas. Y tres, ¿confiamos mucho en los belgas? ¿No confiamos? ¿Vamos hasta el mar? ¿No vamos hasta el mar? ¿Dónde termina la línea Maginot? Bueno, tampoco es que tengan mucho dinero, así que entre discurso por aquí, por allá, por allí, pues entre estos tres elementos, pues tienes a un teniente coronel llamado De Gaulle, al que le das el mando de una unidad, pero ya en mayo del 40. Y dices, bueno, a esas alturas creo que difícil, muy poco difícil ya podía, tratar de poco ya salvar se el asunto. podía hacer. Pero Exacto. incluso entonces había dos vertientes posibles. Una, baja el gobierno en dirección a Burdeos, que es lo que hicieron, a rendirse. Dos, vete con el gobierno a Bretaña, pasa el canal, llega a Reino Unido como puente para ir a Argelia, provincia francesa. Provincia francesa, parte intrínseca del suelo patrio. De hecho, lo cual habría sido lo que habrían hecho los británicos de haber perdido las islas. De hecho, era que habrían ido a Canadá. Era la postura del recientemente nombrado general de brigada, de brigadier general, bueno, de Gaulle, era la que era subsecretario del Ministerio de la Guerra. Era la postura que De Gaulle mantenía, que había si Francia caía y París caía, tenían que continuar la guerra desde Argelia, desde las colonias, desde el imperio, o sea, desde el imperio, desde el imperio colonial. Utilizando la base de Argel con la flota que estaba en Toulon como muralla para defender. Correcto. Y al final es verdad que acabó triunfando la posición de Philippe Pétain, que él consideraba que él y bueno su camarilla consideraban que podían obtener una paz honrosa negociando con Alemania, en la que podrían conservar gran parte del territorio francés, de la Francia metropolitana, y podrían seguir actuando como un gobierno, etcétera. ¿Cuál es la situación? También influyó el interés especial que tenía Philippe Pétain de ser el jefe de Estado. Philippe Pétain era una persona que estaba coronada en laureles, vamos a decirlo así, por su actuación durante la Primera Guerra Mundial, era ampliamente respetado en los círculos militares franceses y, digámoslo así, se lo creyó más de la cuenta y él aspiraba en todo momento a acabar siendo el salvador nacional, el mariscal de Francia. Sí, porque hemos de recordar unos numeritos, que creo que no será de más decirlos. ¿Cuánto resistieron a los nazis algunos países de Europa? Dinamarca duró 6 horas. Luxemburgo duró un día. Los Países Bajos duraron 5 días. Yugoslavia duraron 11 días. Bélgica duró 18 días. Los griegos duraron 24 días. Los polacos duraron 27 días. Y los franceses duraron 1 mes y 12 días. Bueno, los noruegos duraron 2 meses y 1 día. Deberían darle el premio a los noruegos. Sí. Sí, en Noruega tuvo una sensación más agridulce por el tema de Narvik. Sí, por todo el tema de bueno, Noruega que en un primer momento se mantuvo neutral, evidentemente, todos los países se mantuvieron inicialmente neutrales, pero Noruega tenía el precedente de haber visto lo que había ocurrido en Dinamarca. Y la opinión del gobierno noruego en aquel momento era precisamente que ellos podían ser los siguientes y que evidentemente tenían que controlar muy bien que no se produjeran hechos que incitasen a Alemania a atacarles. ¿Qué ocurre? Que Alemania estaba dispuesta. O sea, Alemania quería controlar sobre todo, y era lo más importante que yo creo que quería controlar Alemania, primero. Sí. Que los británicos estaban dispuestos a tomarla primero.
Sí, exacto. Alemania sabía esa circunstancia, lo conocían y evidentemente Noruega con toda su línea de costa, con todos sus fiordos, que son lugares de muy, vamos a decir, escondites muy buenos para establecer, o sea, para establecer a los buques y poder tenerlos Sí. disponibles, evidentemente Noruega era un caramelo tanto para el Imperio Británico como para tal. ¿Qué pasa? Que Noruega es verdad que el Imperio Británico como democracia no iba a intentar, aunque tenían esa idea en la cabeza, no iban a intentar conquistarlo porque es un país democrático atacando a otro país democrático, chirría un poco, ¿no? Sin embargo, ese miedo que tenía Alemania lo convirtieron en lo que lo convirtieron, es verdad. Y además acababan de conquistar Dinamarca. No cuesta nada llevar un portaaviones, iba a decir, sí, unos cruceros o unos destructores a través del fiordo de Oslo. El Graf Spee estuvo completada al 97% en el mejor de los casos, pero hubo un debate con el señor Hermann Göring respecto a quién dominaba los aviones en ese barco. Dönitz decía, con lógica, que si los barcos estaban encima, los aviones estaban encima de un barco, eran suyos, una aviación de marina. Y Göring decía, no, son aviones, estén donde estén, por lo tanto, los controlo yo. Y Hitler decía, bueno, yo organizaré el diseño. Y era un gran ingeniero, Adolf Hitler. Sí. Con lo cual, entre unos y otros, la casa sin barrer. Y Alemania al sin final, esa es la portaaviones. situación. Europa, el pacto Molotov-Ribbentrop garantizaba a la Unión Soviética que no garantizaba, en teoría, a la Unión Soviética que no se iban a ver atacados por Alemania en caso de que Alemania decidiera iniciar la guerra, decidiera iniciar esas maniobras de guerra. Pero realmente al final es lo que hablamos. Francia cayó. Francia se convirtió precisamente en el país, en uno de las principales potencias en caer bajo el régimen nazi, porque bueno, ¿Has podido leer las memorias de Gaulle? No he podido leerlas, pero sí que... Yo sí, tengo un par de vídeos sobre los dos primeros tomos, que son 1940 o 42, el primer tomo de Memorias de Guerra, y el segundo es 42-44, en el que precisamente habla de todos estos temas del espíritu del 18 de junio, y luego cómo se puede entender ese concepto que luego el 26 de agosto del 44 hablará desde la plaza de Notre Dame, hablando de la Francia que se liberó a sí misma. Evidentemente, claro, hay que entenderlo en el concepto del libro, de los libros de memorias, porque evidentemente en el punto de vista de logística uno puede entender que no, pero tampoco debería olvidarnos el hecho de que los Studebakers, los tanques que eran los Hermanns, fueron muy utilizados en el frente oriental por los soviéticos, porque al fin y al cabo, creo que ya lo he dicho alguna que otra vez, un tanque es el reflejo de un sistema político. El Sherman está pensado para un votante, alguien que tiene que ir al colegio electoral y elegir senadores, diputados, al sheriff del pueblo, y por lo tanto hay que cuidarle a ese votante, trabajador del pueblo estadounidense, y por lo tanto es más o menos confortable al tanquista que está ahí. El pueblo soviético era vaqueta y da igual, que se nos ha muerto 1 millón de... bueno, tenemos más en Siberia, y por lo tanto era algo insufrible. Si hubiera habido sindicatos, que en la Unión Soviética no había sindicatos, pues habrían puesto una queja sindical inmediatamente al constructor y a cualquiera, porque es que era imposible estar cómodo en un T-34, y por lo tanto ciertamente a los soviéticos les gustaba mucho, hasta el punto en que al final de la guerra, cuando les dijeron tenéis que destruir estos Hermanns, dijeron no, hombre, vamos a hacer algo con ellos, y los reconvirtieron en tractores. Sí, a ver, al final estamos con una situación en la guerra mundial, después de la caída de Francia, que al final se quedó únicamente para poder luchar contra el régimen nazi, vamos a decirlo así, en ese momento, el Imperio Británico. Es decir, el Imperio Británico, bueno, es verdad que el Imperio colonial francés seguía en la lucha, pero se produjo la batalla de Dakar, donde la Francia libre no pudo vencer a la Francia de Vichy, y por lo tanto ese punto
fue un poco condicionante respecto a las relaciones. Y ciertamente el año 41 las cosas cambian, entran los Estados Unidos el 7 de diciembre, los alemanes, algunos dicen que cometió una estupidez, pero el 11 de septiembre, pero el 11 de septiembre, problema... el 11 de septiembre del año 1941, Roosevelt da la orden de que de la zona de Islandia, el paralelo que corta Islandia hacia el continente americano, si hay algún barco como un submarino alemán, se le puede disparar. Es por lo tanto más razonable de lo que puede parecer el hecho de que, bueno, si me van a disparar a mí, por lo menos que yo pueda devolver el fuego, que es lo que hace Hitler. Pero lo hace de una manera un poco curiosa, porque se supone que lo que quiere es arrastrar a los japoneses a una guerra con la Unión Soviética, cosa que, bueno, con Zhukov ya lo habían visto que no, que en el 39 no es buena idea. Por lo tanto, ciertamente hay un montón de cosas que están ahí, y en el año 42 intentan lo de Dieppe como un punto que luego nos llevará precisamente al 44 al es que no podemos olvidar una cuestión. Tras la conquista de Francia, ¿quién pasó a ser el principal enemigo de Alemania en ese momento? El principal enemigo era quien mantenía la lucha, es decir, Inglaterra en aquel momento, el Imperio Británico en aquel momento. ¿Qué ocurre? El Imperio fue cuando empezó la campaña de Inglaterra, es decir, el bombardeo masivo de Inglaterra, o el intento de bombardeo masivo de Inglaterra, o el intento de invasión. El intento del león marino. Exacto. ¿Qué ocurrió cuando fracasó ese intento durante la batalla de Inglaterra? Cuando fracasó, entre otras cosas, Hitler, porque Scorseni, que le habían encargado reunir lanchas de desembarco, pues creo que encontró 3. Aparte, no podemos olvidar algo también muy importante, y es que tanto Alemania como Italia, como los países del eje, vamos a decirlo así, tanto Alemania como Italia, los dos principales países del eje, porque bueno, Tokio tenía su propia guerra particular o su propio conflicto particular, en aquel momento todavía no había estallado la guerra, contra Estados Unidos, entonces... y contra China, contra China sí tenía su campaña militar, y contra el sudeste asiático. Entonces, el principal problema, no podemos olvidar tampoco que tenían las fuerzas muy dispersas, porque Italia estaba centrada en la guerra en África. Alemania se había centrado en la campaña de Francia. Una vez terminada la campaña de Francia, intentó la campaña de Inglaterra, y al fracasar la campaña de Inglaterra, tenían abierto el frente en el norte de África, y sin embargo a alguien se le ocurrió la brillante idea de abrir un frente mucho más amplio contra la Unión Soviética al romper el pacto Molotov-Ribbentrop. Entonces, claro, la guerra naval estaba en el teatro del Atlántico por parte de Alemania, la guerra terrestre estaba en el imperio, en la parte colonial en África, pero es que abrieron el frente soviético. Al final todo eso... Aquí es para recomendar el libro El rompehielos, Víctor Suvorov, un libro imprescindible para entender que eran dos que querían lo mismo. Sí. Uno en esta dirección y el otro en esta dirección de aquí. Es decir, que si se hubiera retrasado 3 semanas la operación Barbarroja, se habrían encontrado con unos ejércitos soviéticos en aquella otra dirección y habrían hecho lo del 44-45 en el año 41-42. Probablemente. Entonces, al final la situación es que después del año 40, en el año 41 se produce la apertura, el intento de invasión de la Unión Soviética por parte de Hitler. Empiezan a producirse la guerra de invierno, vamos a decir, el avance sobre la Unión Soviética, y no olvidemos, eso fue en el verano del año 41, pero en el invierno del año 41, el 7 de diciembre, Japón tiene la brillante idea de bombardear Pearl Harbor y meter a Estados Unidos en la guerra ya plenamente. Precisamente más o menos en las mismas horas en las que están llorando los alemanes de que no pueden entrar en Moscú.
que están Claro, en a los ver, arrabales, están en el último punto de las líneas de autobús, viendo por ahí al fondo el Kremlin, es cuando bombardean Pearl Harbor de una es manera evidente, y absurda, es evidente, estúpida a los japoneses. ¿Sabes por sí, qué? sí. Porque no hicieron las siguientes oleadas, tiraron la primera y luego ya... eh, creo que era Yamashita. Los nombres yo soy bastante malo. No quiso hacer la segunda, no quiso hacer la tercera, no El, bombardeó los hidrocarburos que estaban en el sí, 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 puerto sí. y ni siquiera se planteó algo que estaba ya planeado como era la invasión terrestre. Claro, además hay una cuestión. Hitler, si bien es verdad que como aliado que era Sí, el imperio japonés, lo digo porque en otra batalla posterior, que es la de Midway, ujú, la ujú, operación de diversión, que era la de las Aleutianas, ahí sí sí, sí, sí. invaden. Sí, 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 En sí. Atu, Sí, en Kiska. pero mira la curiosidad que es el hecho de que Hitler, que se había metido en la campaña contra la Unión Soviética y tal, es verdad que como aliado que es Japón no lo puedes dejar tirado y evidentemente Hitler declaró la guerra a Estados Unidos como buen aliado que era del imperio japonés, pero realmente la guerra contra Estados Unidos la desarrolló el imperio japonés, no la desarrollaron tanto los nazis como tal, porque quien se estaba jugando el Pacífico era el imperio japonés contra Estados Unidos. Al final, Hitler tuvo que apoyar a Japón, pero Hitler siempre tuvo claro, y esto es una de las cosas que se sabe por conversaciones que tuvo Hitler con sus altos mandos, que él consideró aquello un gran error por parte del imperio japonés, meter a Estados Unidos plenamente en la guerra cuando acababan ellos todavía de empezar la campaña contra la Unión Soviética. Y entonces, si bien es cierto que como aliado no pudo hacer otra cosa más que apoyar a Japón y declarar la guerra a Estados Unidos, Hitler nunca tuvo en su intención entrar en guerra con Estados Unidos hasta que no tuviera bien controlado el teatro europeo. Porque Sí, evidentemente... los japoneses tenían una idea bastante curiosa, heredada de los británicos, con quien fueron aliados en la Primera Guerra Mundial y recibieron ayuda en el inicio de la era Meiji. Pues Sí. tenían esa idea de la batalla decisiva, de llegar al momento, un poco lo que se intentó en la batalla del Dogger Bank y en Jutlandia, Sí, en lo sí. naval, que, bueno, quizá en la de Dogger Bank, de haber presionado un poquito más, haber echado más carnaza, los alemanes incluso se llegó a conocer que podían haber ganado, podían haber ganado la Primera Guerra Mundial en esa batalla. Pero no se cagaron un poquito. Pues los japoneses tenían esta idea de llegar a un momento, batalla decisiva, poner toda la carne y ya Correcto. a una mesa de negociación, que era lo Sí, que sí, sí, querían. sí. Vamos a traer a los estadounidenses y levantar el bloqueo, porque les bloquearon el tema de los hidrocarburos, y no solamente eso, sino que no podían no solo comprar para Indonesia, bueno, lo que entonces eran las Indias neerlandeses, a comprar a los europeos en el ámbito de Asia Oriental, sino que también bloquearon la compra, por ejemplo, de México, que no Al pudieran final, comprar petróleo a México. Y por lo tanto, como no tenían nada, pues dijeron, bueno, pues vamos a por estos. al final, qué nos lleva a pensar sobre la estrategia bélica del eje en la Segunda Guerra Mundial? Al final lo que se nos lleva a pensar es, cuando iniciaron la guerra la iniciaron bien, lo hicieron bien, o sea, sorprendieron, avanzaron, conquistaron, consiguieron derrotar países, pero llegó un momento de la guerra, un punto de inflexión. Yo para mí, y lo digo así de claro, yo creo, y o sea, cualquiera que haya estudiado un poco la guerra mundial, el punto de inflexión o sea, los dos puntos de inflexión de la Segunda Guerra Mundial a nivel de inclinación hacia la victoria de un bando o de otro fue el intento de invasión de la Unión Soviética. Ahí Hitler cometió un grave error estratégico, que fue abrir un frente tan amplio que era inabarcable Sin para haberlo tal, y planeado demasiado bien. sin haberlo planeado demasiado bien. Y luego además la entrada de Estados Unidos en la guerra. Estados Unidos apoyaba los esfuerzos aliados mediante el envío de buques, de Está suministros muy y de arriba, todo. sí. Exacto, pero era un apoyo logístico, no era un apoyo militar. Bueno, de hecho, se ve en la película del instante más oscuro esa conversación que tienen que tiene Roosevelt
con Churchill, en el que le dice: los aviones no te los puedo mandar porque estoy cogido de pies y manos por el Congreso, tengo que acercártelos a la frontera canadiense y ya los arrastras tú con algo que no sea mecánico, porque entonces se podría... Bueno, es una sensación... Sí, es una te los dejo aquí y tú te los llevas. Y tú te los llevas. Entonces, esa situación... Sí, como esa poner situación un tomate en el lineal del supermercado y bueno, tú vienes con el coche y te lo llevas. Que es la misma posición, que era la misma posición que tenía España en aquel momento, que se había declarado no beligerante a favor del eje, pero era evidente y todo el mundo sabía que en los puertos españoles recalaban los barcos nazis, recalaban los barcos italianos, y se les abastecía y se les daba suministro y todo. Evidentemente había la típica limitación de no se puede rearmar o no se pueden no se pueden aumentar la potencia de fuego, como por ejemplo ocurría, era el mismo argumento que usó en su momento Uruguay cuando acogió el Graf Spee después de la batalla del Río de la Plata. Que precisamente hubo una mentirijilla, que es que decían que había más barcos fuera de los que había y por lo tanto, bueno, no vamos a enfrentarnos a chorrocientos barcos cuando en realidad había dos y uno estaba medio ahí